sobre específicamente lo que es electricidad y magnetismo. Voy a presentarle una diapositiva que les hice. Habla aquí de este tamaño, así monitoreamos a ver si entra alguien. Estamos pendientes aquí. Dejarlo aquí. Y bueno, en su módulo les hablan de electricidad y magnetismo. La electricidad y el magnetismo están relacionados estrechamente, ¿verdad? Y son temas de gran importancia en física. Ustedes saben que la electricidad se utiliza para suministrar energía a computadoras y hacer que los motores funcionen. Esta es una aplicación. El magnetismo hace que un compás o brújula apunte, ¿verdad?, hacia los puntos cardinales específicamente y hace que nuestras notas queden pegadas al refrigerador, como que es la aplicación más común, específica, ¿verdad?, en el hogar. Y también la, la radiación electromagnética es la que produce pues que se dé la luz en muchas manifestaciones, en muchas formas. También podemos hablar que la electricidad específicamente eh, puede existir como carga estacionaria, conocida como electricidad estática, ¿verdad? También puede estar en movimiento y fluyendo, conocida como corriente eléctrica. Eh, la electricidad, ¿verdad?, se produce de diversas maneras. Hay muchas formas de producir electricidad. Y de manera general, las energías eléctricas, ¿verdad? Hay energías renovables, no renovables. Eh, hay muchas que se están utilizando actualmente, como la energía solar y la energía eólica, que representan como dice, una energía verde, ¿verdad?, para el planeta y un apoyo al cambio, para detener un poco el cambio climático, ¿verdad? Entonces, las partículas subatómicas, como lo mencionamos en el tema anterior, como son los protones y los electrones, poseen cargas eléctricas que son minúsculas, o sea, no son relativamente grandes, sino que se han revelado, ¿verdad?, en tiempos recientes que la electricidad se puede almacenar. Y todo esto por medio de tipos de circuitos y dispositivos eléctricos que se han inventado, ¿verdad? Se han transformado de manera radical algunas aplicaciones de esto. Sabes que la electricidad juega un papel importante también en el mundo natural cuando se generan poderosos rayos que producen señales que se desplazan a través de diversos nervios, ¿verdad? Todo eso. También, ¿verdad? También podemos decir que, o sea, empezamos a hablar un poco específicamente de corriente eléctrica, corriente eléctrica. En su módulo también hay teoría alternativa que ustedes pueden leer, ¿verdad? Yo les voy a llegar a este módulo también para que la presentación, para que tengan un apoyo más. Vamos a hablar específicamente, ¿verdad?, de un tema como es la ley de Ohm. George Simon Ohm, ¿verdad?, formuló en 1827, hace más de 200 años. Vamos a ver quién entró. Como le decíamos, Ohm en 1800, hace un buen par de siglos, ¿verdad? En 1800. Los últimos inventos, los más modernos, fueron en 1900 y algo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a 1800, ya han pasado bastantes años.
como les decía, ¿verdad? Él formuló lo que se conoce como la ley de Ohm, que es la relación entre corriente, voltaje y resistencia, ¿verdad? Posiblemente una de las leyes fundamentales de la electrónica. Entonces, esto va un poco más allá, no en el término electricidad, sino electrónico, un término bastante nuevo ahora, que se empezó a plantear desde 1827. Este triángulo que vemos allí, ¿verdad? Lo vamos a ver en un rato porque tengo algo aquí preparado para ustedes. Que primero vamos a definir los conceptos básicos, ¿verdad? Que rigen la ley de Ohm. Simón, ¿verdad? Él definió como voltaje o diferencia de potencial, representa la fuerza que tiene la energía eléctrica, ¿verdad? Es el voltaje entre los polos negativo y positivo. Es similar a la que existe entre los polos de los imanes, de la misma manera, en los que las fuerzas de atracción y repulsión son invisibles, pero están presentes siempre. Recuérdense lo que decíamos, que las partículas que tienen el mismo signo, ¿verdad? No se atraen, y las que tienen el mismo signo se atraen, ¿verdad? O sea, las que tienen signos diferentes se atraen, y las que tienen los signos iguales, ¿verdad? Entre ellos actúa una fuerza de repulsión. La fuerza representada por el voltaje impulsa la electricidad, ¿verdad? Por los conductores y componentes electrónicos de un circuito. Los circuitos, ¿verdad? Pueden ser complejos, sencillos, ¿verdad? Con diferentes componentes, y eso los hace funcionar. El voltaje o diferencia de potencial se mide en voltios. La intensidad de corriente, intensidad o corriente, representa el flujo de la energía eléctrica durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, la velocidad con la que la energía eléctrica circula. En un circuito electrónico esta velocidad es variable, o sea, no es igual en todos los circuitos, ya que para funcionar necesita que por algunos de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otros. Se mide en amperios. Esos son términos ahora que deben tener en cuenta, que son muy importantes para el tema. También hablamos un poco de resistencia. La resistencia eléctrica representa la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante, ¿verdad? En forma de calor, efecto Joule, y se mide en ohmios. Ohmios en honor a Simon Ohm, ¿verdad? Ohm, O-H-M. Ese es el símbolo de ohmio. Un poco más de la ley de Ohm, ¿verdad? Se expresa la relación que existe entre estas tres componentes que vimos anteriormente. Diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Se conocen dos magnitudes, ¿verdad? Podemos calcular la otra de dos formas diferentes. Entonces nosotros utilizamos la parte matemática, ¿verdad? Para despejar ecuaciones que a su vez representan una gran ayuda, ¿verdad? Para diferentes cálculos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una ecuación que tiene tres incógnitas, ¿verdad? Y tenemos dos, podemos despejar a partir de la otra. Siempre, ¿verdad? Se expresa la ley de Ohm, ¿verdad? De esta forma. Ese es el triángulo de la ley de Ohm, ¿verdad? Nosotros vamos a calcular la corriente, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a calcular la corriente es la razón entre la velocidad del voltaje, la fuerza aplicada, la fuerza eléctrica aplicada sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿verdad? Es la que regula. La intensidad es la velocidad, ¿verdad? Con la que la energía eléctrica circula por el sistema. Ahora el cálculo de la resistencia, ¿verdad? Es igual al voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Esa es la relación.
Y entonces nosotros cuando expresamos, ¿verdad? Nosotros queremos encontrar el voltaje. Eso es igual a la corriente por la resistencia. Nosotros queremos calcular un voltaje, debemos tener la resistencia y la intensidad de corriente. Y aquí están despejadas, ¿verdad? Las tres fórmulas que se van a utilizar en la ley de Ohm, ¿verdad? Es importante eso. Ahora vamos a ver un ejemplo de una vez. Dice, calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios. 5 voltios, 5 voltios. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el enunciado del ejemplo que nos dice que calculemos la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 miliamperes. Cuando nosotros hablamos de miliamperes, debemos trabajar eso en amperios, en la unidad fundamental. Entonces, si nosotros decimos mili, debemos transformar eso a amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos datos. Tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Debemos calcular la resistencia. Entonces, viendo lo anterior, la resistencia es igual a los voltajes entre la corriente. Vamos a buscar la resistencia. Anotamos los datos, ¿verdad? Precisos. 5 voltios voltaje, la corriente igual a 500 miliamperes. Pero los miliamperes lo vamos a transformar a amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dividir 500 entre 1000. 500 entre 1000. Y eso nos da 0.5 amperios, ¿verdad? Luego que tenemos ese dato, vamos a calcular la resistencia. Entonces, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, o sea, es decir, 5 entre 0.5, y eso es igual a 10. Como el símbolo de la resistencia es ohmios, ¿verdad? Es una letra que vamos a ver si aparece aquí para que la vean. Que muchas veces escribimos mal esa letra. A ver si la encontramos por aquí. Vamos a ver, es una letra, que es una letra griega. Esto, ¿verdad? Eso sería la resistencia eléctrica. En este caso, ese es el símbolo que debe llevar. Ok. Ese es el primer problema, el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice calcular el voltaje en un circuito en el que hay una corriente de 2.5 amperios y una resistencia de... Es que al copiarlo acá se me cambió y se me pone what is ohmios. Aquí vamos a ponerle 50 ohmios, ¿verdad? Ohmios. Ahí está. Entonces, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Voltaje igual a la resistencia por corriente. Tenemos la resistencia que es 50 ohmios. Vamos a buscar el voltaje y tenemos también la corriente que es 2.5 amperios. Amperios. Solamente tengo que multiplicar 50 por 2.5, es igual a 125. Quiere decir que el voltaje es de 125 voltios. Siempre que ustedes van a hacer el cálculo ese, deben colocar las unidades, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí vamos a colocarle, ¿verdad? Darle 50 ohmios
y 2.5 amperios, ¿verdad? 100 voltios, ¿verdad? Para que estén específicos y sepan en qué estamos trabajando, ¿verdad? Ahora vamos al tercer ejemplo. Siempre aquí esto siempre no lo colocamos. Es que se cambió la letra cuando se cambió de Word acá, se cambió la letra. Entonces, calcular la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 80 voltios y una resistencia de 470 ohmios. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Sí, es una de las ecuaciones que nos están dando en los ejemplos anteriores. La resistencia vale 470 ohmios, el voltaje vale 80 voltios. Y nos pide encontrar la corriente, ¿verdad? Tenemos la fórmula y decimos que entonces dividimos 80 entre 470. Eso es igual a 0,170 amperios. Pero igual yo lo puedo expresar también, ¿verdad? Como miliamperes. O sea, es opcional. Pero a la hora de hacer el cálculo sí debe estar en amperios. Así que, nosotros aquí tenemos 80 voltios. Y acá entre 480 ohmios. Ahí, es amperios. Este es el ejemplo 3, o sea, un ejemplo para cada ecuación. Y ahora vamos a ver unos conceptos, ¿verdad? Acerca de las resistencias en asociación en serie. Un poco de teoría, siempre es importante leer la teoría, ¿verdad? Las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en serie cuando van colocadas una a continuación de la otra, conectándose el borde de salida de un receptor con el borde de entrada del siguiente y así sucesivamente. Esta disposición se caracteriza porque si se desconecta o avería cualquiera de los elementos del circuito, se interrumpe el paso de corriente, miren, a todos los demás. La conexión en serie tiene dos características fundamentales. La intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es la misma. Ese es un dato importante, también lo dicen en su módulo. El voltaje proporcionado por la pila o batería se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor, ¿verdad? Es decir, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella. De tal modo que la tensión entre el principio del primer receptor y la salida del último receptor se cumple que el voltaje total es la suma de los voltajes, ¿verdad? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. En cada resistencia va a haber un voltaje. Si son 3 resistencias, tenemos 3 voltajes. Y el voltaje total del sistema es la suma de todos los voltajes. Ese sería el circuito, ¿verdad? Conectados y están conectadas entre sí, ¿verdad? Donde inicia una, termina la otra, ¿verdad? Donde termina una, empieza la otra y así. Están conectadas de esa forma continua. Y la resistencia total, ¿verdad? Viene dada por la siguiente fórmula. Es la suma de todas las resistencias. Entonces, podemos, cuando estamos trabajando en serie, ¿verdad? Tenemos un ejemplo aquí, allá tienen varios ejemplos también. Un voltaje de 60, voltaje total de 60. Tenemos 3 resistencias, ¿verdad? 80, 120 y 12 ohmios. Primero debemos tener en cuenta que la corriente que pasa por todos los componentes del circuito, ¿verdad? Es igual. La corriente, la resistencia total es la suma de la resistencia de las 3 resistencias que aparecen allí. El voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Entonces, pues, nos pide que calculemos la corriente eléctrica total. Calculemos el voltaje en cada resistencia. Cuando vamos a calcular la resistencia total, ¿verdad? Solamente es la suma de
las tres resistencias, 80 más 120 más 12, eso da igual a 212 ohmios. La corriente total, ¿verdad? Es igual a el voltaje total entre la resistencia total. ¿Qué quiere decir eso? El voltaje del sistema es 60. 60 entre 212 que yo acabo de encontrar la resistencia total. Entonces me da que es 0.283 amperios o amperes. Esa es la corriente total. Entonces, ahora como yo tengo la corriente total, ¿verdad? La corriente total, yo puedo calcular el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo, como me dicen, que la corriente es igual en todos los componentes, ¿verdad? Encuentro la corriente es igual en todos los componentes. El voltaje 1 es igual a la corriente 1 entre la resistencia 1. Voy a utilizar la misma corriente para calcular los tres voltajes. Solamente tengo que reemplazar cada resistencia, el valor de cada resistencia, ¿verdad? Cuando calculo eso, ¿verdad? Me va a dar, voy a tener los tres voltajes, entonces yo puedo encontrar el voltaje total del sistema, ¿verdad? Que es la suma de los tres voltajes. El voltaje total, ¿verdad? Me debe dar 60, ¿verdad? Es, ¿verdad? La suma de todos los voltajes. Ese es los circuitos en serie. Ahora la asociación en paralelo, ¿verdad? Las resistencias entonces en este tipo de circuitos están conectadas en paralelo, tienen unidos sus extremos en un mismo punto. La asociación de receptores se realiza conectando todos los bornes de entrada entre sí y todos los bornes de salida entre sí. La conexión en paralelo tiene dos características fundamentales. La intensidad que se reparte entre los diferentes ramales, o sea, entre las ramas del sistema, en proporción inversa al valor de la resistencia de cada ramal. Es decir, a mayor resistencia corresponde menor intensidad. Se cumple la primera ley de Kirchhoff o ley de los nodos o nudos, ¿verdad? Que la corriente total o la corriente, ¿verdad? Según, o sea, yo digo que la corriente, ¿verdad? La corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. Y yo puedo despejar eso de que la corriente es igual, corriente menos la primera corriente más la segunda más la tercera, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo lo quiero expresar. El voltaje al que están sometidas todas las resistencias del circuito es el mismo. O sea que si el voltaje es de 12 voltios, todo el sistema va a ser de 12 voltios. Y un ejemplo, ¿verdad? Un circuito en paralelo, el voltaje es de 12 voltios. Entonces yo tengo dos resistencias. A ver, miren cómo están unidas esas y cómo están unidas las demás. 15 ohmios y 20 ohmios. Entonces, yo voy a calcular, ¿verdad? Como hay dos resistencias, la corriente 1 y la corriente 2. Tengo que calcularlo. La corriente total dice que es la suma de las dos. O sea, como hay dos resistencias, tengo que sumar dos corrientes. Y por ende, tengo que encontrar la corriente 1, que es igual al voltaje total, que circula, el voltaje circula por todo el sistema, es el mismo voltaje. Y cada resistencia, o sea, 15 ohmios. 0.8 amperios me da la primera. La corriente 2 es igual a 12 voltios entre la resistencia 2, o sea, 2 entre 20, me da 0.6. Quiere decir que la corriente total es la suma de la primera corriente más la segunda, o sea, 1.4 amperios. Ahora, la resistencia total siempre se calcula, si yo tengo dos resistencias, ¿verdad? Resistencia 1 y resistencia 2, la multiplico y abajo la sumo. O sea, 15 por 20 y abajo 15 más 20. Y me va a dar, en ese caso, la resistencia total sería 8,57 ohmios, ¿verdad? Esa sería la asociación en paralelo, en circuitos en paralelo. Como les dije anteriormente,
¿verdad? Lo que